Bueno, pues muy buenos días a todos, a todos los presentes y también muchos saludos a todas las personas que nos siguen a través de internet por el canal de YouTube del INER, que hay muchos conocidos por ahí me pidieron algún saludo, lo voy a dar para mis amigos y amigas, mis amigas de los mochis. Entonces, saludos Beachis, por si andas por allá. Nunca falta, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar de la importancia de la seguridad del paciente precisamente en los procesos que se enfocan en la atención de los pacientes. También me gustaría agradecer al comité organizador de este simposium, a la licenciada, por supuesto, a la licenciada Adriana, y también al maestro licenciado Carlos Ayala, y por supuesto al director general, al doctor Jorge Salas, que siempre ha sido, hemos hecho muy buena alianza desde que estábamos en el Consejo de Salubridad General, y ahora desde otra trinchera, pues me siento como en casa, les comento, de volver a este recinto, donde ya he tenido la oportunidad de participar con ustedes en diversas ocasiones, desde que este instituto tan memorable se preparaba para el proceso de certificación, y lo comentábamos hace unos momentos con su director general. Precisamente a veces se oye como un cliché el hecho de que decimos que el proceso de cultura de calidad inicia una vez que la organización certifica, porque a veces pensamos que la certificación es el final del logro de una cultura de calidad y seguridad del paciente, y no es así. Resulta que lo están viviendo en estos momentos, en estos tiempos, en que una vez certificados el compromiso es mayor, porque primero es diseñar e implementar, pero mantener los procesos es lo que realmente nos cuesta más. Entonces, en estos 30 minutos de plática, les hablaré en tres puntos principales. Primero, seguridad del paciente allá 20 años de el hito que marcó el inicio de esta corriente. Dos, la seguridad del paciente en los procesos clave, algunos procesos clave de atención marcados por el modelo del Consejo de Salubridad General, y finalmente terminaremos con algunas conclusiones y preguntas relacionadas con este tema. Entonces, a 20 años de lo que se dijo que era seguridad del paciente, primero en un minuto me tomaré para regresar a los orígenes de lo que es la calidad de la atención clínica, que Avedi y Donavedia nos da en los años 80. Calidad es dar el máximo beneficio con un mínimo riesgo a un costo óptimo. Esto ya lo sabemos. Pero algo que me gustaría hacer, en lo que me gustaría hacer énfasis en este momento es precisamente en la palabra riesgo. Recordemos que en cualquier establecimiento de atención médica, de atención a la salud, en cualquier parte del mundo, cualquier persona que ingrese a ser atendida, ya sea de manera ambulatoria o de manera de hospitalización, urgencias, quirúrgica, etcétera, va a tener riesgos de que se presenten eventos que pueden ser potencialmente prevenibles. Y entonces tenemos que recordar que eso es lo que nos hace hacer barreras de seguridad del paciente. ¿Por qué? Si yo, como hospital, le quiero decir a mis pacientes que su riesgo de que ocurra algún evento adverso o centinela va a ser de 0, ¿qué tenemos que hacer en ese hospital? Es algo muy sencillo, no atender pacientes. Eso es lo más sencillo. Si yo quiero que mi riesgo sea 0, realmente tengo que atender 0 pacientes. Si yo quiero que mi riesgo quirúrgico en los pacientes sea de 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Cerrar los quirófanos, y entonces van a ver cómo inmediatamente el riesgo se vuelve 0. Esa es la parte que me gustaría resaltar de la definición clásica de lo que es calidad en salud de Avedi Donavedia. Y Avedi Donavedian también nos dice que hay 2 dimensiones de la calidad y 4 dominios. Las 2 grandes dimensiones son la interpersonal, que es la forma en la que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, que es una parte bastante compleja, debido a que los seres humanos decimos que cada cabeza es un mundo, pues entonces cuando nos estamos enfrentando a personas que están en una fase vulnerable de sus vidas y estamos atendiéndolos, pues entonces se vuelve todavía más complejos. Por eso los sistemas de salud son los sistemas más complejos que existen en el mundo. Y la parte técnica que es ya la práctica, que es poner en práctica las competencias que hemos adquirido durante nuestra formación como profesionales de la salud. Y dentro de las dimensiones, de los dominios de la dimensión interpersonal está
algo que no puede faltar: el trato digno y el confort. Y dentro de la dimensión técnica están los dominios de seguridad y mejores prácticas clínicas. En esta diapositiva lo que quiero hacer énfasis es en que el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Seguridad General, precisamente por ser de seguridad del paciente, se enfoca en el dominio de seguridad. No es que no toque temas de trato digno y confort y mejores prácticas, sí, pero no profundiza en ellas. Por ejemplo, podemos ver que existe el apartado de derechos del paciente y de su familia, PFR, que se encuentra dentro del bloque de atención centrada en el paciente. Sin embargo, habrá otras instituciones u organismos que acrediten, certifiquen, validen otras competencias como el confort, trato digno y, por ejemplo, la revisión de pares que se puede hacer entre personal médico de enfermería, nutriólogo y demás personal clínico para establecer si los juicios clínicos, terapéuticos y de procedimientos son los mejores o no, pero entre pares. Entonces, eso no es lo que hace el Consejo de Seguridad General, porque su modelo está basado en prácticas de seguridad del paciente. Entonces, por eso es un modelo de calidad y de seguridad del paciente. Eso me gustaría dejar claro. ¿Quién hace los procesos? ¿Quién lleva a cabo los procesos en cualquier empresa de servicios o de productos? ¿Quién las hace? Los seres humanos. Nos apoyamos de tecnología, de máquinas, de herramientas, de metodologías, pero finalmente la máquina no funciona sola si no la operamos. Puede estar robotizada, pero al final de cuentas es el ser humano quien la conduce. Podemos tener metodologías de calidad, pero las metodologías van a estar muertas. Si tenemos, por ejemplo, una MEF y tenemos la famosa tabla del Excel para llevar a cabo esta metodología, esa herramienta nos va a servir absolutamente para nada si el ser humano no es quien la lleva a cabo y la trabaja, porque no se va a llenar sola, ni se va a llenar, aunque se llenara sola por medio de una computadora, no se va a llenar porque necesita un proceso de pensamiento, de análisis y reflexión de los procesos que se llevan a cabo. Entonces, eso es sumamente importante, que los seres humanos somos quienes llevamos a cabo los procesos. Y la seguridad del paciente tiene una premisa. Esta premisa es aceptar que como seres humanos, que somos quienes llevamos a cabo los procesos, ¿sí?, somos falibles, es decir, nos equivocamos, nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Les propongo esta reflexión: ¿quién en su vida jamás ha cometido un error? Todo el mundo hemos cometido errores. ¿Quién jamás va a cometer un error de aquí al futuro? Todos hemos cometido, cometemos y cometeremos errores. Incluso durante nuestra práctica clínica profesional, durante nuestra práctica administrativa dentro de un hospital o de un establecimiento de salud que finalmente va a implicar y va a impactar en la atención del paciente. Si yo soy la persona que se encarga del almacén, de compras, etcétera, y mi trabajo no lo hago pensando de manera sistémica y holística, entonces no voy a poder ver que el retraso en mi trabajo puede llevar a que un paciente no tenga de manera oportuna el medicamento que requiere y por lo tanto su tratamiento, su pronóstico, su final puede ser inclusive fatal. Entonces muchas veces la cadenita viene desde la raíz y llega al paciente finalmente, que es a quienes nos debemos. Entonces es importante recordar esta premisa de la seguridad del paciente. Somos falibles, nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Y la seguridad del paciente, precisamente, haciendo este enlace, los seres humanos llevamos a cabo los procesos, los seres humanos nos equivocamos, pero entonces hay una corriente que es la seguridad del paciente que nos dice: haz acciones, impleméntalas en la vida real para prevenir y reducir el riesgo de que ocurran, ¿sí?, daños en la atención médica. Y nótese aquí algo muy interesante: daños en los pacientes como resultado de la atención médica, ¿sí?, hasta un mínimo aceptable, reducir ese riesgo hasta un mínimo aceptable. No dice que el riesgo va a ser cero, volvemos a la misma premisa del inicio. El riesgo siempre va a existir. La seguridad del paciente lo que nos hace es hacer procesos redundantes para que ese riesgo que está inherente durante la atención se disminuya hasta un mínimo aceptable. Por ejemplo, las acciones es el qué voy a hacer y para qué las voy a hacer. Es muy importante traducírsela a las personas.
Un ejemplo, acciones que pide el modelo, realizar el tiempo fuera antes de procedimientos de alto riesgo. ¿Para qué voy a hacer un tiempo fuera? ¿Para qué me voy a detener justo antes de iniciar un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de alto riesgo? Pues simple y sencillamente, aunque parezca obvio, para evitar realizar procedimientos equivocados a pacientes equivocados o en lugares equivocados, en lugares corporales equivocados. Simplemente es eso. Parece muy fácil, muy lógico, pero en el día a día, cuando ocurren los eventos adversos y centinela y volteamos hacia atrás a ver la historia, podemos ver que no era tan sencillo. ¿Por qué decimos esto? Porque en el día a día nosotros tenemos tanto trabajo, tanta sobrecarga de trabajo, tantos pacientes, tantos pendientes, inclusive nuestra propia carga emocional como seres humanos únicos y diferentes entre nosotros, que eso hace que nos equivoquemos, que se nos olviden las cosas, que confundamos. ¿A quién no se le ha olvidado el celular, la cartera, las llaves, la carpeta que necesitaba para una junta importante en su casa cuando ya va llegando a su hospital, a su lugar de trabajo? ¿Y eso qué? Eso nos hace seres humanos y eso precisamente nos puede pasar durante la atención. Y ojo, no es porque seamos ineptos, no es porque no tengamos competencias, repito, es porque somos seres humanos y en el día a día nos podemos equivocar. ¿Quién no ha ido al supermercado con una lista y cuando lleva una lista y la va palomeando y va viendo cuál es la probabilidad de que se me olvide algo de esa lista? La disminuimos mucho, a diferencia de si yo me voy pensando, tengo que comprar manzanas, peras, carne, jugo de naranja, y luego llego a la casa y ya todo, ¿qué me tenía que comprar? Se me olvidó. Entonces muchas veces precisamente dejamos a nuestra memoria, que es falible, esas situaciones, pero nos podemos guiar de metodologías y herramientas como la seguridad del paciente para evitar que esos riesgos, que no es jugo de naranja, sino pacientes, no se nos dañen. Otro ejemplo de acción, evaluación de servicios subrogados, que lo verán por la tarde, todo lo relacionado con gestión. ¿Para qué? Para que ese servicio que estoy subrogando, en lugar de hacerlo yo, lo haga otra organización, pero que lo dé con el mismo nivel de calidad como si yo lo estuviera dando. No se trata de contratos, no se trata de firmas, se trata de que aunque sean convenios no formales, los servicios se ofrezcan de tal manera que el cliente, que somos el hospital, el establecimiento de salud, lo esté recibiendo como si yo lo estuviera dando, porque es para mis pacientes y para mi personal. Otro ejemplo de acción de seguridad del paciente, ayer lo vieron en las metas internacionales junto con las acciones esenciales, identificar a los pacientes con datos antes de administrar cualquier medicamento. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué revisamos, por ejemplo, nombre completo y fecha de nacimiento antes de la administración de cualquier medicamento? Pues simple y sencillamente, pues para no administrar un medicamento que no es, a una dosis que no es, a un paciente que no es, por una vía que no es, etcétera. Tan sencillo para eso. Doctor, ¿y para eso se requiere mucho estudio? Yo les pregunto. No, vamos a ver qué es lo que se requiere. Esta gráfica es de antecedentes de lo que es seguridad del paciente y calidad, pero aquí me enfocaré precisamente en por qué 20 años de seguridad del paciente. Como muchos de ustedes saben, y no me detendré mucho en esto, en el año de 1999 el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó Errare Humano, en el cual se establecía que entre 44,000 y 98,000 pacientes únicamente en Estados Unidos morían anualmente por errores médicos. Y me disculpo por la palabra médicos porque ahí hemos aprendido que no son médicos, son errores durante la atención, porque no fueron errores únicamente causados por los médicos, sino por el personal clínico de atención al paciente. Entonces, casi el Estadio Azteca lleno, siempre les digo, llenan el Estadio Azteca en sus mentes, ahora mátenlos a todos, y esa es la cantidad que en ese entonces se publicó. Después se vio que se quedaron cortos y eran más de 140,000 personas que morían en Estados Unidos por errores durante la atención clínica que eran potencialmente prevenibles. Y desde ahí, en el 99, empieza el hito de la seguridad del paciente y esta corriente de, vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacíamos antes en calidad realmente? Hacíamos muchos manuales, los poníamos en carpetitas, los guardábamos, los distribuíamos, sacábamos 1000 copias, todo firmado, autorizado, con objetivos, bla, 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 todo hermoso. Los pasábamos a las áreas, las envitrinábamos y ahí las esperábamos hasta que llegara la auditoría. Y el personal operativo las quería leer y le decíamos, ni lo toques,
porque va a venir la auditoría y tiene que estar impecable. Entonces hemos pasado gratamente de ver una calidad de papel o de buena intención a estar implementando una calidad que va basada en seguridad del paciente, que es establecer realmente procesos que se lleven en el día a día para que realmente los pacientes se vean beneficiados también incluyendo al personal que lleva a cabo los procesos. Y aquí la pregunta es, ¿qué hemos hecho? Y precisamente en México, pues hemos implementado, como saben, a partir del 2008, 9 años después de que salió la publicación de Regreso Humano, el Consejo de Salubridad General homologó los estándares con los de Joint Commission International y entonces empieza la era de seguridad del paciente, que ayer lo vieron con la doctora Fonseca, la evolución que ha tenido este modelo hasta llegar a la versión 2018, que es la que actualmente está publicada en la página del Consejo de Salubridad General. Ahora, les hablaré rápidamente de seguridad del paciente y algunos ejemplos de procesos clave que se solicitan en el modelo del Consejo. ¿Y dónde estamos centrados? Si estamos hablando de los 5 bloques del Consejo, primer bloque metas, segundo sistemas críticos que ya hablaron ayer, tercer bloque el sistema organizacional de calidad y seguridad del paciente, el cuarto atención centrada en el paciente y el quinto gestión de la organización. Entonces, el día de hoy, después de esta plática, se enfocará en algunos procesos clave precisamente que están enmarcados dentro de este cuarto bloque de atención centrada en el paciente. Y entonces aquí les quiero platicar de un paradigma en salud, que es una forma que se tiene de ver al mundo. El médico prescribe un medicamento, que estoy también tomando parte del sistema de manejo y uso de los medicamentos, que precisamente ayer pudieron ver, en la parte de prescripción. El médico prescribe. ¿Cómo nos enseñan a los médicos a prescribir? Muchas veces ni nos enseñan. Vamos viendo cómo es que nuestros maestros, nuestros adscritos van prescribiendo y entonces les voy copiando las formas. Entonces ya pongo tomar este medicamento 1-1-1, tomar este medicamento 1-0-1 y entonces pues depende de la práctica que tenga cada quien, es como yo voy aprendiendo. Y entonces es muy diferente aprender cada quien de diferentes personas a aprender de un sistema organizacional. Ayer veían, por ejemplo, en la plática de la doctora Odalis, la parte de cómo aquí el INER ha trabajado primero en el diseño de un proceso de prescripción basada en barreras de seguridad. Es decir, ¿qué voy a hacer yo, médico, cuando tenga que prescribir un medicamento de alto riesgo como la insulina? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que escribir cuando tengo que administrar un medicamento por razón necesaria? ¿Qué voy a hacer cuando tenga que prescribir un medicamento que sea looks alike, sounds alike, LASA, para este instituto? Y entonces eso ya nos va diciendo, en este instituto, tu manera de prescribir va a ser esta directriz, acorde a este proceso que se ha diseñado de manera multidisciplinaria, acorde al contexto de esta organización. Y ayer también la doctora Fonseca lo comentaba, primero hay que conocer el contexto de la organización, ¿sí?, para después diseñar los procesos y entonces ya viene todo el despliegue, implementación y evaluación de los procesos. Es exactamente lo mismo y para todos los procesos. Pero entonces, ahí está un paradigma. Cuando nos ponen barreras de seguridad, ya nos dicen la manera en la que la organización quiere que ese proceso se lleve a cabo y no como lo aprendiste necesariamente en tu escuela, en tu rotación, en tus rotaciones, en tu internado. Ahora, para el personal de enfermería, esa insulina que prescribió el médico ya con barreras de seguridad, ¿cómo es el paradigma de la enseñanza en enfermería? En general, para prescribir un medicamento, para preparar algún medicamento y administrar, pues hay diferencias entre algunos y otros. Pero el proceso de doble verificación, que es que estar acompañado, verificando los correctos de enfermería durante la preparación y durante la administración, es algo que apenas se está incluyendo en las currículas de las escuelas y universidades de enfermería. ¿Por qué? Porque yo, en mi práctica, cuando aprendí enfermería, ¿cómo me enseñaron que se aplicaba la insulina? Pues me enseñaron la técnica, pero jamás me enseñaron que podía hacer una doble verificación. Entonces los tiempos van cambiando y vamos mejorando precisamente para evitar que haya daño a los pacientes.
¿Hay alguna manera de poder ver la administración de medicamentos de alto riesgo? Pues claro, se llama doble verificación. Y esa es la importancia que tiene la seguridad del paciente en los procesos de atención clínica, en el día a día, en los establecimientos de atención médica. Otro ejemplo también que se va a hablar el día de hoy por el jefe de anestesia. Atención de pacientes a quienes se les administra anestesia y sedación. Cualquier médico anestesiólogo puede decir es que yo obviamente administro anestesia y sedación porque me formé durante años para eso. Ok, pero lo que el modelo solicita es que se diseñe un proceso para la administración de anestesia y un proceso para la administración de sedación. Pero, ojo, a diferencia de otros modelos, este modelo te dice, ten en cuenta estos 6 parámetros de seguridad del paciente y descríbelos de manera explícita. Es decir, ese manual que a veces tenemos de 500 hojas, que al final resulta ser, lo voy a decir de manera tajante, resulta ser pura palabrería o mucha paja, al final cuando lo leemos no nos dice qué es lo que tenemos que hacer de manera explícita. Y la seguridad del paciente es ponerle nombre y apellido a las cosas. ¿Para qué? Si a mí me dicen que al paciente lo tengo que monitorizar el CO2 cada 30 minutos, pues ese es el parámetro que tengo que hacer y ya no es el parámetro que yo decida o que yo crea que es el mejor. Si a mí me dicen que cuando administro sangre tengo que revisar, tengo que estar monitorizando la frecuencia cardíaca, tengo que estar monitorizando si la piel del paciente, tengo que estar monitorizando la tensión arterial cada 15 minutos y ese es el parámetro, pues no va a haber de otra más que cada 15 minutos, porque así está diseñado el proceso, lo tendré que realizar. Y entonces ya la monitorización no va a ser, ¿cómo estuvo el paciente durante? Muy bien, ¿cómo estuvo? Pues es que no le pasó nada. ¿Y cada cuánto monitorizaste? Se habíamos quedado que cada 15 minutos. Ah, no. Pero entonces cuando se van poniendo pautas particulares específicas es cuando podemos hablar de seguridad del paciente y no de buena intención. Otro ejemplo que también van a hablar, el proceso para priorización de pacientes en servicios de urgencias. El famoso triage, por ejemplo, que es una de las herramientas que nos puede servir para priorizar. Y en este ejemplo quisiera hacer una reflexión en lo que es seguridad del paciente y lo que no es seguridad del paciente, porque también en la experiencia hemos visto que nos podemos ir a los extremos, al extremo de la exageración o al extremo del no hacer nada. Les platico esto. En un hospital que tiene un servicio de urgencias, cuyo servicio atiende a relativamente pocas personas y los pacientes van llegando uno por uno, solos. La pregunta es, ¿tendré que hacer triage? ¿Tendré que hacer triage? El paciente llegó, es el único paciente que hay. Está sola la sala de urgencias, es el único paciente. ¿Tendré que hacer triage? Hay que preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito del triage? ¿Poner colores? No. ¿Poner gravedades? No. El propósito del triage es priorizar pacientes. Por eso en el estándar del modelo no se llama triage, se llama proceso de priorización de pacientes. Y entonces, si la sala está sola y el paciente llega solo y es único paciente, ¿quién es la prioridad? El paciente. Por supuesto que lo voy a valorar clínicamente, por supuesto que voy a atenderlo, pero él va a ser el primero que va a pasar. ¿A qué me refiero en que nos vamos a los extremos? Muchas veces es el paciente único en la sala sola y entonces nos vamos al extremo de pásale aquí a la consulta, le voy a hacer como una historia clínica, como media hora se convierte en una consulta y entonces ya decidimos que usted es rojo y se está muriendo. Oye, entonces también la seguridad del paciente tiene que tener mucho sentido común, porque si no el mensaje que le damos a las personas que implementan es, me están haciendo hacer tonterías. Oye, antes no hacíamos nada, ahora hacemos hasta cosas como que no le vemos sentido. Por eso los directivos tenemos que estar conscientes del mensaje que nos pueden dar el personal que está en el día a día, en los procesos de los dueños, porque ellos mejor que nadie nos va a poder decir si tienen sentido o no los procesos. Medicamentos multidosis, por ejemplo, aquí tan sencillo. ¿Hemos identificado cuáles son multidosis?
La pregunta es, muchas veces hasta un jarabe para la tos que le damos a diferentes niños, a diferentes adultos, es multidosis y no lo hemos identificado. Nomás identificamos como multidosis a estos y los que tienen bayoneta y los que requieren succión por medio de una jeringa. Las pomadas tampoco las vemos como multidosis. Y entonces es hacer un ejercicio de reflexión de lo que es. Terminaré con algunas conclusiones. Me gustaría decirles que, como lo vimos, la seguridad del paciente es un concepto que es relativamente nuevo, aunque ya lleva una quinta parte de siglo, 20 años, y en el que ha evolucionado en México por parte del modelo del Consejo de Salubridad General. La primicia de la seguridad del paciente es aceptar que como seres humanos nos equivocamos y entonces tenemos que hacer procesos, ¿sí?, para que esta seguridad del paciente no se convierta en un extra. La seguridad del paciente no debe de ser una carga y si en sus organizaciones se convierte en una carga, replantéense lo que están haciendo. Esto lo digo por el ejemplo del triage. Porque si a la gente de por sí no tiene tiempo y todavía le pones como media hora a hacer como una historia clínica para triage y entonces resulta que no tiene sentido porque es el único paciente, realmente se está convirtiendo en una carga. Entonces hay que estar valorando siempre que la seguridad del paciente no se convierta en un extra, sino en el parte del día a día de los procesos para que se convierta ya en cultura de seguridad del paciente. Y por último, debemos de tener conciencia de la seguridad del paciente. Los procesos de seguridad del paciente no se hacen porque sí, se hacen pensados. Si yo voy a identificar al paciente acorde a la meta 1, tengo que estar consciente y saber que cuando lo estoy haciendo el proceso de identificación del paciente y no nomás haciendo como que lo hago. Si yo voy a hacer doble verificación con algún compañero o compañera, de revisar, de estar verificando durante la preparación de medicamentos de alto riesgo, entonces no tengo que estar nomás ahí parado viendo cómo mi compañera hace algo, porque entonces pierde el sentido. Tengo que estar consciente de que tengo que estar verificando realmente que esa preparación se esté llevando a cabo a la indicación médica que se dio. Porque si no lo hacemos conscientes, hacemos como que hacemos y entonces terminamos dañando más a los pacientes que si no hiciéramos como que si le hiciéramos. Ya cantinflé aquí, pero es cierto, o sea, si no lo vamos a hacer bien, mejor no lo hagamos, porque la probabilidad de dañar aumenta. Entonces, si lo vamos a hacer, hay que comprometernos a hacerlo bien, así como lo ha hecho el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a quien le agradezco mucho su participación, su atención a poderme invitar una vez más. Y termino con esto, la actitud es lo más importante. No me dejará mentir el líder de esta organización, el doctor Sala, quien se rodeó de personas con una actitud positiva, que a lo mejor en un momento tenían dudas en cuanto al diseño de procesos, al modelo, dudas técnicas, y en su tiempo pudimos estar con ustedes para poderlos apoyar y ahora, miren, con mucho orgullo veo que caminan solos y van en otra etapa. Entonces la actitud es lo más importante. Muchísimas gracias.